Bien, hermanos, continuamos con nuestra serie de Apocalipsis titulada Victoria. Y para empezar el mensaje del día de hoy, me gustaría que pudiéramos ponernos un poco en contexto con algunas cosas importantes que hemos visto hasta el momento. Para este momento en el libro de Apocalipsis, nuestro querido hermano Juan se encuentra desterrado en la isla de Patmos, como si fuera un criminal. Él ha sido encarcelado como un criminal de guerra y ha sido llevado a una isla como un prisionero. Y hermanos, en medio de esto, Roma domina. Roma gobierna sobre el mundo entero conocido. Y Roma está seduciendo a todos a su alrededor con su estilo de vida pagano. La idolatría ha alcanzado un nivel supremamente alto, al punto de que el mismo emperador Domiciano, que es el emperador que está vigente en el tiempo de Juan, Domiciano, se ha autoproclamado como el Dios dominante y está pidiendo la veneración de todos, o por lo contrario, recibirán la prisión o la misma muerte. Mientras Roma domina, la iglesia sufre bajo amenazas, tanto de Roma, por una parte, paganismo, opresión, persecución, pero también por otra parte, ellos están sufriendo de manos de los mismos judíos que quieren acabar con el mensaje del evangelio. Amén, hasta aquí, hermanos. Pero justo allí en medio del destierro por causa del evangelio, Juan recibe una visión gloriosa. Él lo primero que contempla en aquella visión, como ya lo hemos estado estudiando en semanas anteriores, él contempla al Cristo vencedor, el Cristo que tiene ojos de fuego, el Cristo que de su boca sale una espada de doble filo para derrotar a sus adversarios, el Cristo que es el santo, pero al mismo tiempo es el que santifica, el Cristo que se mueve en medio de los candelabros y que tiene a los pastores en su mano. Juan logra ver al Cristo que se exhibe con potencia delante de sus ojos, aquel que domina y gobierna sobre todas las cosas. Pero luego, en el capítulo 2 y capítulo 3, vimos cómo nuestro Señor Jesucristo empieza a darle un mensaje a la iglesia. Un mensaje que para algunas es de ánimo, un mensaje para animar a la iglesia, para consolar a la iglesia, para avivar a la iglesia. Pero también en otras partes el mensaje es para corregir y para arrancar todo aquello que amenaza contra la pureza de la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Hemos visto mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de la Odisea, y a cada una de las iglesias le ha transmitido un mensaje diferente, un mensaje especial. Bien. Sin embargo, hermanos, es muy claro en el mensaje a las 7 iglesias, es muy claro que el mal está dominando. Es muy claro que Roma está presionando para que los cristianos sean perseguidos. Y es muy claro en el mensaje de las 7 iglesias que los judíos están deseosos de destruir a la iglesia. De hecho, Cristo mismo les llama la sinagoga de Satanás. ¿Recuerda usted eso? Ellos están siendo usados por Satanás para oprimir y para hacer de menos a la iglesia de Cristo. Y hermanos, cuando nosotros leemos los mensajes a la iglesia, a las 7 iglesias, parece como que el mal está ganando. Parece como que el enemigo está triunfando sobre la iglesia. Porque la iglesia es perseguida, la iglesia es vituperada, y aquellos que no son perseguidos es porque están siendo corrompidos por el mal. Así que parece que el mal está ganando. Así que hasta este punto, al iniciar el capítulo 4, terminando el capítulo 3, alguien bien podría preguntar, y con justa razón, bueno, ¿habrá perdido Dios el control de las cosas? Mira todo lo que está pasando en la iglesia.
Mira cómo por una parte persiguen a la iglesia, por otra parte los vituperan, por otra parte menosprecian el mensaje y por otra parte hay contaminación y paganismo dentro de la iglesia. Mira todo lo que está pasando. ¿Habrá perdido Dios el control? ¿Acaso la historia tiene algún propósito? ¿Hay algún fin en todo lo que la iglesia está viviendo? ¿En todo lo que la iglesia está atravesando en medio de la historia? ¿Tendrá sentido seguir firmes hasta el fin? Ese era uno de los últimos mensajes a la iglesia. Mantente firme hasta el fin. Pero la pregunta es, ¿tendrá sentido seguir firmes hasta el fin? Y es con todo esto en mente que ahora, en esta nueva sección que abordaremos durante varios capítulos en el libro de Apocalipsis, el Señor invita a Juan para que pueda contemplar el cuadro completo. Juan solamente está teniendo una mirada terrenal, pero ahora Juan va a tener una mirada del cuadro completo. El escenario cambia en medio de nuestro texto y ahora Juan abandona la tierra en un sentido para ver o tener una visión desde el cielo. Y debo decir que a partir de ahora, hermanos, el lenguaje que se utiliza en Apocalipsis se volverá simbólico constantemente, altamente simbólico en muchos aspectos, por lo que debemos tener cuidado con la interpretación de muchos elementos. Debemos tener cuidado en interpretar ciertos elementos de forma literal, porque muchas cosas son simbólicas. Habiendo dicho esto, vayamos a nuestro primer encabezado: un trono en el centro. Un trono en el centro. Dice el verso 1 y verso 2: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Este texto comienza con la expresión después de esto. ¿Sí se da cuenta de eso? Dice después de esto. ¿Después de qué? Después de la primera visión que Juan tuvo. Juan vio la visión de Cristo en gloria y majestad, hablándole a su iglesia a través de 7 mensajes, pero ahora comienza una visión diferente. Después de esto yo miré. Y Juan escucha la voz de Jesús, porque él miró y luego dice: la primera voz que oí, como de trompeta, ¿sí? O como lo dice la Nueva Biblia de las Américas, y la primera voz que yo había oído, ¿sí? O sea que él ya había oído esa voz, era la voz de Jesús que le dice: sube y entra en una puerta que está abierta. Y de nuevo, hermanos, quiero dejar claro que tenemos que tener cuidado con los símbolos, con el simbolismo. No hay una puerta en el cielo por la que entra a la presencia de Dios, ¿verdad? No, nadie piense que vamos a tener que atravesar una puerta, ¿verdad?, en el cielo. No, es un símbolo. Es un símbolo que de hecho apunta a aquel símbolo que dijo Jesús: la puerta es estrecha que conduce a la vida eterna. Y es entonces que Juan es invitado, hermanos. ¿A dónde es invitado? A la presencia misma de Dios. Hermanos, a Juan, el hermano Juan, que está allí metido en el calabozo, en medio de la prisión en Patmos, se le va a permitir contemplar el cuadro completo y observar en persona los acontecimientos que se iban a dar después. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pero antes de eso, hermanos, antes de que él empiece a contemplar como veremos la próxima semana, cómo los sellos empiezan a abrirse y cómo la historia de redención comienza a operar, antes de que Juan empiece a ver eso, él necesita contemplar algo de mayor esplendor. Él necesita tener claridad con respecto a un detalle importante. Y hermanos, él necesita claridad y nosotros necesitamos claridad también. El detalle importante que a Juan se le es dado para que él pueda contemplarlo
es que él ve un trono colocado en medio del cielo. ¿Se da cuenta? Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y hermanos, aunque Juan logra ver más cosas, por ejemplo, Juan ve 24 ancianos sentados en 24 tronos, él logra contemplar un mar de cristal, él ve 4 seres vivientes, él ve una multitud incontable de ángeles. Hermanos, es determinante observar, por favor, no se pierdan este detalle, que es importante, que lo primero y lo central que Juan observa es que hay un solo trono en el centro de todo. ¿Me sigue, hermano? Un solo trono en el centro de todo. Y ese es el eje, hermanos, sobre el que la creación entera gira y se organiza. Así que, escucha bien esto. Le podríamos preguntar a Juan: ¿qué ves, hermano? Juan, ¿quiénes son los que controlan y manejan los hilos de la historia? ¿Quiénes mueven las palancas de poder? ¿Sobre qué gira toda la realidad? Le podríamos preguntar a Juan: querido hermano Juan, ¿acaso es la ONU la que controla todo? ¿Son acaso los medios de comunicación o los Illuminati o alguna sociedad secreta que conspira entre las sombras para manejar la historia del mundo? ¿Acaso es Donald Trump o Elon Musk o tal vez Vladimir Putin? Dinos, querido Juan, ¿qué es lo que tú estás viendo? Hermanos, a ras del suelo, todo este siglo extraño y malo en el que vivimos es muy confuso. A nivel de cada uno de nosotros, en nuestra vida normal, cotidiana, todo este siglo malo y extraño es confuso para todos nosotros. Pero desde arriba, desde el cielo, lo primero y más importante que Juan puede observar es que no es Domiciano o algún otro ser humano con aires de grandeza el que gobierna. Lo que Juan observa, hermanos, es que existe un solo trono alto y sublime que gobierna en el cielo. Un solo trono. Un trono, dice Juan, establecido en el cielo. Y hermanos, déjeme plantearle otra idea que es sumamente importante. El trono no está vacante. El trono no está vacío. Juan no observa una batalla cósmica entre el bien y el mal para tratar de pelearse por el gobierno del universo. Hermanos, el trono tiene dueño. El trono está ocupado. Dios está sentado en la silla de mando. Él gobierna sobre todo. Dice el texto: un trono establecido en el cielo, y en el trono uno estaba sentado. Hermanos, no hay caos, sino solo gobierno y orden. Hay un trono y un rey que está sentado en el trono. Hermanos, el mundo no se gobierna solo o al azar. Dios es el que reina. Dios es el que está en el centro del universo. Y hermanos, esto ha sido algo que la Escritura ha revelado a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad. Dios reina y Él está en el trono para siempre. Mire como lo dice algunos textos de la Biblia. Salmos capítulo 9, versos 7 y 8 dice: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hermanos, el trono de Dios es eterno, inmutable, perfecto, y Dios está sentado en él. Primera de Reyes 22, 19 dice: yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Éxodo capítulo 15, verso 18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Él reinará eternamente y para siempre. Salmo 47, 8 dice: Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. ¿Se da cuenta cómo toda la Biblia está llena de este tipo de referencias? El último texto, Isaías 6, 1.
En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermanos, este texto de Isaías nos muestra un increíble contraste. El rey de Israel muriendo. Dice, en el año que murió el rey Usías, el rey de Israel ha muerto. Y no cualquier rey. El rey Usías fue un rey que en sus comienzos fue un hombre muy piadoso. Fue un gran líder, tanto religioso como político, que hizo crecer mucho el reino de Judá. Al punto de que se conoce las hazañas del rey Usías como aquel que triunfó sobre todos sus adversarios, aquel que trajo la paz en su reino. De hecho, la paz era muy notoria. Todos disfrutaban de esa paz en su reino. Pero no solamente era el rey, hermanos. Muy probablemente algunos comentaristas bíblicos dicen que el rey Usías era familiar directo del profeta Isaías, probablemente su primo hermano. Así que te puedes imaginar este gran impacto para la nación y especialmente para el profeta Isaías. Pero escucha estas palabras de nuevo. El profeta Isaías dice: en el año que el rey Usías murió. No dice, había un caos en Israel. Había un caos en la nación. Estábamos perdidos y completamente abandonados al azar y al destino loco. Él dice, en el año que el rey Usías murió, yo vi al Señor sentado en su trono. Es decir, aunque los reyes humanos mueran y los tronos queden vacíos, el trono de los cielos siempre estará lleno. Ahora, volviendo a nuestro texto, la palabra trono, hermanos, en todo el capítulo 4 que leíamos al principio, que son tan solo 11 versículos, imagínense 11 versículos, esa palabra trono, hablando del trono de Dios, se utiliza 12 veces en 11 versículos. Lo que obviamente nos quiere decir que está claro que este capítulo está centrado en ¿qué, hermanos? En el trono, ¿es cierto? Y de nuevo, esto es un simbolismo que tiene el propósito de demostrar una verdad muy grande. Y yo espero que usted abrace esta verdad en su pecho. Dios es el soberano supremo de todo el universo. La verdad que está transmitiendo esta realidad de trono, 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 trono constantemente, la realidad que está transmitiendo, hermanos, es que Dios gobierna todo. De modo que nada, ni bueno ni malo, se escapa de su voluntad. Nada. Y podemos tener la garantía de que es Dios y no Satanás el que tiene el control. Hermanos, esa es la garantía que nosotros tenemos. Es Dios y no Satanás el que tiene el control. Pero hay algo más que podemos ver en este incomparable cuadro. Y hermanos, es que el trono es glorioso. No es un trono normal, no es un trono humano, ni siquiera se le parece a algo que pudiéramos imaginar en esta tierra. Es totalmente glorioso. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es muy simple. Es glorioso por causa de quien lo ocupa. El trono no sería importante en esta visión, en este relato. El trono no sería importante si no fuera por quien está ocupando el trono. Dice Apocalipsis capítulo 4 verso 3: y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Juan dice entonces que hay un trono. ¿Bien hasta aquí, hermanos? Y el trono hemos dicho que está ocupado. No está vacante, no está vacío, está ocupado. Pero aquel que lo ocupa, hermanos, es precioso. Aquel que ocupa el trono es precioso. Obviamente, quizá Juan no logra ver a Dios en plenitud, pero sí logra ver la manifestación de su gloria. Y cuando Juan ve esa manifestación de gloria, Juan compara el brillo de la gloria de Dios manifestándose desde el trono
lo compara con el brillo de las piedras más preciosas, jaspe y cornalina. Hermanos, hay una belleza indescriptible en Dios. Hay una hermosura incomparable que rodea a la majestad de Dios. Y hermano, déjame hacer un paréntesis que creo que es importante. Toda la raza humana tiene hambre de la verdadera belleza. Toda la raza humana tiene hambre de la verdadera belleza. De hecho, tenemos hambre de gloria. Vivimos hambrientos de gloria. ¿Cómo sé eso? Bueno, ninguno de nosotros ha venido aquí el día de hoy con el peinado talco, ¿verdad? Tal como se levantó esta mañana. Todos nos hemos arreglado, nos hemos cambiado, nos hemos vestido. Algunos, espero que todos, ¿verdad?, ya se bañaron el día de hoy. Todos venimos de una forma engalanada, aunque no tengamos las ropas más espléndidas, o quizá no estemos usando lo mejor de lo mejor que tengamos en el closet. Pero hermano, ninguno de nosotros se ve al espejo feo y dice, bueno, ni modo, así voy a ir a la iglesia hoy. Hay en nosotros un hambre de belleza, un hambre de hermosura, un hambre de gloria. Tenemos el anhelo de encontrar la perfección, de hecho. Algunos son más perfeccionistas que otros, pero esencialmente todos buscamos la perfección. Y hermanos, no es porque estemos corrompidos por el pecado o porque seamos locos, sino porque hemos sido creados para Dios. ¿Me sigue, hermano? Hemos sido creados para Dios. Hemos sido creados para la belleza más gloriosa, para contemplar el esplendor más incomparable del mundo. Hemos sido creados para Él. Hermanos, ese deseo existe en el corazón humano porque existe algo que logra satisfacerlo. Nosotros tenemos esa hambre de gloria porque Dios ha diseñado en nosotros ese agujero en el corazón que no puede ser llenado con nada ni con nadie, sino solamente con Él, que puede satisfacer. Es Dios mismo. Dios es la fuente de la perfección y la hermosura. Mire cómo lo expresa Juan. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Él está diciendo, hay solamente belleza en Él, y su belleza es indescriptible. Agustín de Hipona escribió en una ocasión, tú nos has creado para ti, y nuestra alma no estará satisfecha hasta que no nos encontremos en ti. Tú nos has creado para ti, Señor, y nuestra alma no tendrá satisfacción. No podremos ser llenos con ninguna otra belleza de este mundo. No podremos ser llenos con ningún otro ídolo, con ninguna otra cosa bella, porque nuestra alma ha sido diseñada para la belleza increíble que hay en el Señor. ¿Me sigue, hermano? Continuando con la visión del trono de Dios, lo próximo a lo que Juan guía nuestra mirada es que ese Dios bello y glorioso es también un Dios bueno y misericordioso. Repito otra vez eso. Ese Dios bello y glorioso es también un Dios bueno y misericordioso. Mire lo que dice en Apocalipsis 4:3, en la parte B. Y había alrededor del trono ¿qué había, hermanos? Un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Hermanos, alrededor del trono hay un arco iris. ¿A qué le recuerda a usted el arco iris, hermanos? Al pacto que Dios hizo con Noé y con la raza humana después del diluvio. Este arco iris nos habla ¿de qué? El pacto de Dios. ¿De qué nos habla? Nos habla de misericordia, nos habla de bondad. Dios dijo, no voy a volver a destruir más el mundo a través de un diluvio, y por eso puso un arco iris. Ese pacto habla de bondad y de misericordia. Este símbolo que está alrededor del trono nos habla de un Dios que no solo es indomable, sino que también es tierno, compasivo, generoso, perdonador e inclinado
a colmar de favores a los que no lo merecen. Ese es el Dios que Juan está describiendo aquí. Un Dios cuya belleza, cuya gloria excede los límites del entendimiento, pero también cuya bondad y misericordia excede los límites del entendimiento. Ese es el Dios que tú tienes, hermano. Ese es el Dios que tenemos y el Dios al que adoramos. Pero además, ese Dios que es bello, glorioso, bueno y misericordioso, es además un Dios santo. Jamás se nos puede olvidar eso. Nuestro texto dice, el versículo 4: había alrededor del trono 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Allí sentado en el trono se encuentra alguien, hermanos, que es infinitamente apartado de todo lo demás. Y hermanos, Él es tan santo, Él es tan puro, Él es tan limpio, tan apartado del mal, que todos a su alrededor están vestidos como, hermanos, con vestiduras blancas. Y siempre que la Biblia habla de vestiduras blancas, siempre se asocia a la santidad que se debe tener ante Dios. El sacerdote en el tabernáculo tenía que ir con ropas blancas. ¿Por qué? Santidad a Jehová. El templo, cuando se levanta, tenía que tener, los lugares tenían que estar diseñados de color blanco. Las ropas tenían que ser de color blancas. ¿Por qué? Santidad a Jehová. ¿Me sigue, hermano, hasta aquí? Los que están alrededor de la presencia del Señor en adoración, los 24 ancianos que están en los 24 tronos alrededor del trono de Dios, ¿cómo están vestidos? Blanco, de blanco, con ropas blancas. Hermanos, Dios es trascendente, siempre más allá de todo lo que nos podemos imaginar. Él es infinitamente separado a la raza humana. Él es infinitamente alejado del pecado. Él es infinitamente lejos de la maldad. Él es infinitamente santo. Nosotros somos criaturas, pero hermanos, Dios es un caso aparte. Él no se ajusta a nuestras categorías humanas. Nosotros solamente nos hemos podido definir como santos por causa del regalo inmerecido de la salvación y la imputación de justicia que hemos recibido. Hemos sido declarados justos y somos santos delante de sus ojos. Pero Él es esencialmente santo. Él es santo. Tan santo que los ángeles a su alrededor cantan, dice, de día y de noche. Verso 8. Cantan: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es tan santo que el atributo de la santidad, los ángeles lo cantan triplemente: santo, santo, santo. Así que, hermanos, Él es infinitamente santo. Hemos dicho que Juan logra ver que Dios es bello, glorioso, bueno, misericordioso y santo. Pero además, Él es temible en poder y majestad. Juan logra ver en la visión a un Dios que es temible en poder y majestad. Mire conmigo el verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. De nuevo, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Hermanos, este es un espectáculo impresionante. ¿A qué nos recuerda esto? ¿Alguien se recuerda? Al monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando la presencia de Dios se manifiesta en ese lugar, de esa presencia de gloria en el monte salían relámpagos y truenos y voces como de trompeta. Nos recuerda a la presencia de Dios en el Sinaí. Y hermanos, todo eso, tanto el Sinaí como esta visión de gloria que está viendo, todo esto nos da la impresión de un Dios que es indomable y espectacular en fuerza. Él es temible en poder y majestad. Hermanos, por favor, nunca nos imaginemos lo contrario. Dios no es una llovizna
Dios es como un huracán. Dios es como la fuerza salvaje de un tsunami. Dios es como la avalancha de nieve que cae con potencia por una montaña y aplasta todo a su paso. Hermanos, Dios no es manipulable. ¿Me sigue con eso, hermano? Dios no es manipulable. Es más, tú y yo no podemos controlar a Dios. ¿Sabes? Nosotros podríamos controlar a Dios tanto como podríamos controlar un tornado. En otras palabras, no podemos. De ninguna forma. Dios es majestuoso, Él es poderoso. Y hermanos, tener claridad acerca de eso nos librará de la necedad. Tener claridad sobre esta realidad, que Dios no es manipulable, que Dios no se mueve a nuestro sabor y antojo, que Dios no hace nuestros designios, sino que Dios opera los suyos, que Dios es glorioso en majestad y que ha diseñado la historia para sus planes y propósitos y no para los nuestros. Cuando nosotros tenemos la claridad de eso, somos liberados de la necedad, porque hermanos, al entender esta realidad, nuestro corazón se llena de temor reverente de Dios, temor de Dios, y por lo tanto tenemos sabiduría, porque dice el proverbista, el principio de la sabiduría es temor a Jehová. Sin embargo, aquellos que ven a Dios como un Dios insignificante, debilucho, pequeño, bueno para nada, como aquel que puede ser manipulado, como un abuelito buena onda, con canas, que está allí tratando de velar por el bienestar, pero que lo podemos hacer a un lado, lo podemos dejar ahí, y que no estorbe nuestra vida. Esas personas, hermanos, están creando a un Dios a su imagen y semejanza. Están queriendo domar a aquel que es indomable. Y finalmente se están presentando simplemente como necios. Como necios. Hermanos, Dios es temible en poder y majestad. Dios es temible en poder y majestad. Nunca olvidemos eso. Pero finalmente, ese Dios que está sentado en el trono, que es el Dios bello, glorioso, bueno, misericordioso, santo, temible en poder y majestad, ese Dios que está sentado en el trono es el Señor Dios, creador, todopoderoso, que vive para siempre. Mire lo que dice el verso 8 y el verso 11. Dice: santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, Él es el creador. Él es el que dio origen a todo y Él es el que sustenta todo con el poder de su palabra. Él es el Señor. ¿Se da cuenta de eso? Él es el Señor. Él no es un soldado raso. Él no es un asistente. Él no es un bombero. Él es el Señor. Él es el Señor. Él está al mando. Hermanos, el emperador Domiciano, que estaba subyugando a la iglesia en aquel tiempo de Juan, el emperador Domiciano no manda. Dios manda. Eso es lo que Juan está viendo con sus ojos. Él está viendo como Dios es el que manda. Dios es el que hace lo que quiere. Nadie puede estorbarle el paso. Él es el todopoderoso y su gobierno no tiene fin. Hermanos, los reyes de la tierra se mueren. Los imperios se derrumban y desaparecen. Pero al final, cuando nada de ellos queda, Dios es inmortal y sigue sentado en su trono. Su reino perdura. Y hermanos, después de 1.000.000 de años y 1.000.000 de centurias, Él seguirá sentado en el trono y el cetro seguirá firme en su mano por todas las eras, porque Él es aquel que era, aquel que es y aquel que ha de venir. Curiosamente,
hermanos, también en esta estampa, en este cuadro de Juan, podemos observar con claridad una representación de la Trinidad. La voz que le dice a Juan que suba, ¿quién es? ¿Quién es? Jesucristo. Los 7 espíritus que están en la presencia de Dios son una representación simbólica del Espíritu Santo, ya que el número 7 significa perfecto, lo perfecto. Así que se trata de la perfección del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. Así que tenemos a Cristo, cuya voz llama a Juan para que suba, los 7 espíritus que representan el Espíritu de Dios, y finalmente Dios sentado en su trono, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hermanos, en esa gloriosa estampa no solamente encontramos el gran trono de Dios, con Dios en el centro, mostrando su belleza, su gloria, su majestad, su santidad y su potencia. Hay otro grupo de criaturas. Hay otro grupo de criaturas alrededor del trono que están preocupados, hermanos, en hacer una sola cosa. No 2, no 3, no 5, no 20. Una sola cosa. La preocupación del corazón de las criaturas alrededor del trono es una sola. ¿Qué están haciendo? Bueno, la respuesta nos lleva a nuestro segundo encabezado esta noche: la adoración celestial. Dice el verso 4, y luego leeré el verso 6 al verso 8. Dice: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Bien, por una parte, hermanos, tenemos a los 24 ancianos, ¿sí? Y por otra parte, tenemos a los 4 seres vivientes. Y aunque yo sé que despierta mucha curiosidad entrar en detalles y saber quiénes son estos seres, no podríamos detenernos a considerar todos y cada uno de los detalles que este pasaje ofrece, porque si no tardaríamos mucho tiempo. Pero lo que puedo decir en cuanto a estos 2 grupos de seres es que los 4 seres vivientes son sin dudas querubines, ya que Juan lo que está haciendo simplemente es utilizar la terminología que utiliza tanto Ezequiel como Isaías, ¿sí? Ezequiel, el profeta Ezequiel y el profeta Isaías tienen visiones también de la gloria de Dios, y en esas visiones de la gloria ellos pueden contemplar a seres angelicales. Tienen las mismas características que estos seres que Juan presenta. Así que los 4 seres vivientes o los 4 querubines representan al conjunto de ángeles que adoran delante de la presencia del Señor. ¿Sí? Esto es una representación, un simbolismo de la gloria de la adoración angelical alrededor del trono de Dios. Por otra parte, los 24 ancianos, y hermano, no se pierda en esto, por favor. Los 24 ancianos representan a la iglesia universal. ¿Cómo así? Bien, se trata del conjunto de los redimidos alrededor de todos los tiempos. Alguien ha dicho, bueno, puede ser que sea literalmente los 12 hijos de Jacob y los 12 discípulos de Jesús. Pero tenemos un problema. Uno de los discípulos de Jesús está viendo la estampa desde fuera y está escribiendo. Así que no puede ser que él esté allí. Más bien, se trata de todo el pueblo de Dios a lo largo de todas las eras.
12 en representación de los creyentes del antiguo pacto y 12 en representación de los creyentes del nuevo pacto. Y le vuelvo a repetir, todo esto tiene un contenido altamente simbólico. Ahora, 24 ancianos, 4 seres vivientes. Lo significativo, hermanos, de esto es que, si usted se da cuenta, dice que el trono de Dios está en medio de los 24 tronos, donde están sentados los 24 ancianos que representan al pueblo de Dios. Hermanos, Dios habita en medio de su pueblo victorioso, tanto del antiguo como del nuevo pacto. Su trono está en el centro y los 24 tronos a su alrededor. Así que Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su pueblo. Ahora bien, hermanos, ambos grupos lo tienen muy claro. Tienen la idea sumamente clara. Tanto los ángeles en representación de esos 4 seres vivientes, como el pueblo de Dios en representación de esos 24 ancianos, ambos grupos lo tienen muy claro. El rey que está sentado en el trono es el centro de sus miradas. ¿Me sigue, hermano? El rey que está sentado en el trono es el objeto de sus afectos. No hay ninguno despistado. Usted no ve a uno de los 24 ancianos que está pajareando por ahí, dando vueltas. Dice que todos a una estaban ante la presencia del Señor. Todos. Sus ojos, su mirada, sus afectos están allí. El dueño de sus amores, la razón de su alabanza, está sentado en el centro y ellos están dirigiéndose hacia Él. Hermanos, para estos dos grupos, tanto los ángeles como la iglesia del Señor, la razón de la fiesta es el Dios bello, misericordioso, santo, justo, temible e indomable. Porque, hermanos, ¿acaso hay alguien como Él? ¿Acaso hay alguien como Él? El cielo entero se rinde. Y mira, piensa en esto por un momento. ¿Te puedes imaginar lo que pudo haber pensado Juan ahí? Porque no te pierdas ni un solo detalle. Si vuelves a bajar otra vez a la escena terrenal, si dejas un momento aquella visión que Juan está teniendo y bajas, Juan sigue en la prisión. La tierra se tambalea, se estremece, llena de injusticia. Hay dolor, hay vergüenza. Domiciano está en el trono de Roma demandando la gloria, la honra y el honor. Los líderes del mundo en su megalomanía y egolatría desean todo el poder, y los necios dicen en su necedad: no hay Dios. Pero por encima de todas las cosas, el Señor está sentado en su trono. Por encima de todas las cosas hay un trono de gloria y hay uno sentado en el trono. El Señor está sentado en el trono y Él es el único digno de recibir la gloria, la honra, la gratitud, el poder y la alabanza. Nadie más. Domiciano se autoproclama como el Dios dominante, aquel a quien todos le deben adoración y honra, pero eso es en la tierra, donde hoy están y mañana desaparecen porque son como la hierba. Pero por la eternidad, en la presencia del Señor, todo el universo entero le alaba y le canta a aquel que es digno de recibir gloria. Mira lo que dice el verso 8. Y no cesaban, verso 8 al 11, y no cesaban día y noche. Imagínese eso, hermano. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, escucha ahora, los 24 ancianos se postran, la iglesia entera, el pueblo de Dios se postra delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y ¿sabes algo? Tú puedes tener una corona,
La corona incorruptible, aquella corona que les será dada, como lo veíamos en las cartas que Cristo mandó a la iglesia. Esa corona que les será dada a aquellos que permanezcan fieles hasta el final. Pueden tener una corona, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen los del pueblo de Dios con las coronas que han recibido? ¿Qué hacen con las coronas, hermanos? Se postran delante del que está sentado y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas delante del trono. La corona no es importante para mí. La corona no es relevante para mí. Mi corona eres tú. Mi corona eres tú, Señor. Tú eres mi corona. Tú eres el que sacia de bien mi vida. Tú eres el que me has dado la bienaventuranza eterna. Tú eres el Dios de gloria. Tú eres el Dios que merece honor. Eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Y uno podrá decir, pero bueno, ¿por qué? Bueno, porque Dios ha hecho tanto en la salvación. Sí, Dios ha hecho mucho en la salvación. Pero mira el cántico de alabanza que los labios de estos hermanos pronuncian. Hay gloria, honor y poder en ti, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, Dios es digno de gloria, honra y honor por el simple hecho de que Él es el creador, de que Él ha creado y sustenta todo. Así que todos los seres humanos creados en este planeta deberían rendirse en gloria, alabanza y adoración al Señor. Pero en vez de eso, como dice el apóstol Pablo, obstinadamente, con necio corazón, con su juicio nublado y entenebrecido, han decidido darle culto al Creador, a las criaturas, antes que al Creador. Hermanos, bienaventurado el hombre que en medio de la aflicción, en medio del vaivén de este mundo turbulento, puede contemplar con los ojos de la fe, como lo hizo Juan, por encima de las nubes. Hermanos, allí por encima de las nubes no hay batallas de poder, no hay turbación, solo hay esperanza, gloria y fiesta. Fiesta al nombre del Señor. Hermanos, al ver hoy a nuestro alrededor, algunos podrían preguntarse, como inicié al principio, ¿acaso Dios ha perdido el control de las cosas? Al ver las guerras, los rumores de guerra, al ver los acontecimientos mundiales, al ver las pestes, el avance de la maldad, al ver la persecución que se vive en la región de Oriente hacia los cristianos, y aquí en Occidente, ese agresivo señalamiento que el mundo tiene contra la iglesia, al ver todo eso, ¿acaso Dios ha perdido el control? ¿Acaso existe un plan supremo? ¿O somos productos del azar? ¿Acaso hay alguien que controle todo? ¿O somos producto de la equivocación de un universo caprichoso? ¿De verdad el mundo está en manos de un Dios soberano, pero que es bueno al mismo tiempo? ¿O somos un mero accidente? Hermanos, la vida no es un conjunto de coincidencias absurdas. La vida no es un caldo de cultivo al azar, a ver qué ocurre. Hermanos, el universo tiene un cuarto de control. El universo tiene una sala de mandos. Hay un lugar donde se gobierna y se controla todo el acontecer de la historia. Y de tu historia también. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que acontece en nuestra vida, está controlada por el Dios que está sentado en su trono. Hermanos, Dios sigue y seguirá sentado en su trono para siempre. Y quizá hoy hay aquí personas que tal vez estén atravesando por la enfermedad. O quizá hay personas aquí que están comiendo el pan de la aflicción. O quizá hay personas que están preocupadas por lo que está aconteciendo a nivel mundial, o lo que te está aconteciendo a ti en tu casa, en tu familia, con tus hijos. Quizá hay personas aquí que sienten que todo está fuera de control.
todo está fuera de control. ¿Cuántos han sentido eso a veces? Como que todo está fuera de control. No sé qué está pasando. Parece que todo está fuera de control. Déjame decirte que Dios sigue sentado en su trono y Él reina. No hay nada que se escapa de su control. Y algún día, por medio de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote perfecto, nosotros también seremos convidados a la fiesta. Algún día seremos sentados al banquete de la gracia junto a millares de millares para proclamar juntos alabanza y gloria a nuestro Señor. Algún día estaremos allí. Mientras tanto, quiera el Señor que pueda darnos hoy ojos para ver la realidad celestial en este tiempo. Quiere el Señor darnos un vistazo por encima de nuestros problemas personales, familiares o nacionales. Quiere el Señor que podamos contemplar con fe las gloriosas realidades del cielo. Porque, hermano, como dice la canción que cantamos a veces, por encima del sol. ¿Qué hay por encima del sol? ¿Cómo? Hay una vista real. Aquí abajo, este mundo se puede caer en pedazos, pero arriba del sol, por encima del sol, hay una vista real. Por encima del sol, Dios sigue sentado en su trono. Quiera el Señor, hermanos, que podamos de verdad ser llenos con su gracia, para que podamos ver, contemplar con fe la grandeza del Dios que está sentado en el trono. Porque, hermano, nada ni nadie se mueve o se detiene sin que el Dios que está sentado en su trono lo determine. Nada ni nadie. Escúchame bien, la Biblia nos es testigo de esa realidad. El potente faraón de Egipto que subyuga al pueblo de Dios no pudo contra Dios. El mismo Satanás que mató a los hijos de Job fue un enviado de Dios mismo para alimentar el conocimiento y la fe de Job. La gran ballena que se tragó a Jonás para llevarlo a su destino fue enviada por Dios. Judas, que vendió al maestro por 30 monedas de plata, ¿quién estaba gobernando eso? Dios. Pilato, que lavó sus manos para darle muerte al dador de la vida, ¿quién estaba controlando eso? La serpiente que muerde la mano de Pablo en la isla de Malta, ¿quién controlaba eso? Dios. Las galaxias, los reyes, los gobiernos, el coronavirus, las guerras mundiales, nada ni nadie se mueve sin su consentimiento. Hermanos, y eso debería traernos calma. Eso debería traernos calma. Porque lo que pase mañana no es incierto. Lo que pase mañana, sea lo que sea que pase, está gobernado por Dios. Está en el plan de Dios, escrito por Él desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, si logramos tener una visión verdadera, con ojos de fe, de ese trono de gloria que lo gobierna todo, podemos tener paz para el mañana, aunque no sepamos cómo armar hoy el rompecabezas de nuestra vida. Pidamos entonces al Señor que alumbre nuestro entendimiento para comprender estas gloriosas verdades, para descansar en el Dios soberano que controla todo, en aquel que está sentado en su trono para siempre. Pero además, hermanos, y termino con esto, la gran pregunta detrás de este capítulo es simple: ¿a quién o a qué vas a adorar tú? ¿A quién o a qué vas a adorar tú? Puedes llenarte de ídolos en esta vida. Puedes poner tu mirada en cientos de señores, pero solo hay uno que merece gloria. Así que te invito a que de la misma forma que en el cielo entero se rinden ante la majestad de Dios, que tú puedas hoy hacerlo también. Te invito a que consideres que el Dios que está sentado en el trono merece toda la gloria. Él merece toda la gloria. Él no solamente está sentado en el trono para gobernar, lo está, y gloria a Dios por eso. Pero Él está sentado en el trono también para que multitud de ángeles y de su pueblo escogido pueda levantar voces a su nombre y proclamar: digno eres, Señor, de recibir la gloria,
el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.